¿Qué pasa, gamer? Bienvenido a este vídeo donde voy a enseñarte cómo hacer un guión para tus vídeos de YouTube y por qué es tan importante para crecer en esta plataforma. Te lo voy a resumir a tope. Hacer un vídeo que aporte valor y capte la atención de tus espectadores es la mejor manera de crecer en YouTube, porque básicamente YouTube te dice directamente que estás mejorando lo que más le importa, lo que más dinero le da, y eso ya te lo expliqué en el vídeo que deberías de haberte visto, pero si no, te lo dejo aquí arriba enlazado de cómo crecer desde cero en YouTube. Espero que lo hayas visto y si no, vete corriendo a verlo y vuelve a este. Y todo esto no se hace improvisando ni caóticamente, porque si no, tus resultados serán improvisados y caóticos, sino que se sigue un guión. Y lo más impresionante es que casi ningún creador de contenido lo está contando, y realmente los canales que desde cero, porque ya si eres grande da igual lo que hagas, puedes hablar de polémica que te va a viralizar, etcétera, pero desde cero, si quieres crecer, lo más importante es planificar y guionizar tu contenido, y eso es justamente lo que vamos a ver en este vídeo. Bien, existen dos razones de peso por las que hacer un guión para tus vídeos de YouTube, y te las cuento súper bien en este post que tengo de referencia. Te lo dejo como siempre en la descripción del vídeo, y no solo eso, si te quedas hasta el final te llevará un buen regalo que probablemente te guste. La primera de las razones es tener un mapa mental o storytelling, es decir, una historia, o hacer nuestro vídeo como si fuese una historia. De esta manera tendremos claro cómo va a ir el transcurso del vídeo y podremos exactamente saber cómo cambiar el tono según las fases del vídeo. Ahora veréis por qué esto es tan interesante. También por lo que he dicho antes, de que si no llevamos este orden estructural, vamos a hacerlo caóticamente. Por tanto, nuestros resultados no los vamos a controlar. Serán caóticos. Lo mismo un vídeo, presionamos en las teclas adecuadas y se nos viraliza. Bueno, sí, tal vez 1 de cada 100, pero eso no es lo que queremos, sino que lo que queremos es exactamente hacer que nuestros vídeos tengan las mayores oportunidades de mejorar la variable de oro que he comentado antes en la tarjetita que te he dejado. Y luego tenemos la segunda razón, que es para disparar, metafóricamente hablando, no vamos a matar aquí a nadie, disparar las CTA, las Call to Action, la llamada a la acción en el momento adecuado. ¿Por qué? No es porque como todo el mundo lo hace yo lo hago, eso sería la falacia ad populum, eso no vale para nada. Porque está demostrado de que según el tono que tú tengas, el momento en el vídeo en el que des una llamada a la acción, por ejemplo, suscríbete, cosas así, tiene un impacto mayor o menor en la conversión, en que efectivamente se suscriban, en que efectivamente el vídeo lo sigan viendo, en que efectivamente tu canal crezca. Eso se puede controlar, por eso hacemos el guión y no lo dejamos al aire. Y tú aquí en este punto del vídeo seguramente estés pensando algo tipo, ok, pues este güey tiene razón, Yogi tiene la clave. Es verdad que cuanto más optimicemos un guión y fijemos estas cosas, pues más impacto tendremos en maximizar la variable de oro. Pero tenemos la verdad que un problema, hay un problema. ¿Cómo se hace un guión para YouTube? O sea, ¿qué elementos tiene un guión de YouTube? ¿En qué se basa? ¿Qué diferencia un buen guión de YouTube de uno malo? Pues tenemos una pequeña chance. ¿Estamos salvados? Bueno, puede ser. ¿Quién sabe? Porque resulta que he estudiado los elementos que debe de tener un buen guión para tus vídeos de YouTube. Y lo peor de todo, y que no te imaginaba, es que tú también lo has estudiado. Lo que pasa es que puede ser que ya no te acuerdes. Porque sí, son los mismos elementos que tiene una historia. Y te lo voy a develar ahora mismo. Los elementos que tiene o que debe de tener un guión para tus vídeos de YouTube son 3. Introducción, desarrollo y desenlace. Son los 3 elementos de un guión para tus vídeos de YouTube. Los mismos que para una historia. ¿Por qué? Porque funcionan desde la antigüedad. Desde que se lleva escribiendo y posteriormente publicando contenido en formato de vídeo, se siguen los mismos elementos. Los autores antiguos y de toda la vida realmente buscan lo mismo que nosotros para nuestro canal de YouTube, y los medios de comunicación exactamente igual. ¿Qué es? Mejorar el tiempo de visualización total. De esta manera generan intriga de vídeo en vídeo, de capítulo en capítulo, de libro en libro, para que compres su siguiente vídeo o su siguiente libro, veas el siguiente capítulo. En eso justamente se basa todo. ¿Por qué será? Porque está demostrado y es lo esencial. Y la verdad es que no sé cómo diablos nadie lo ha contado hasta ahora. Voy a enseñarte cómo hacemos un buen guión. Así que conociendo las 3 fases llega lo mejor sin duda del vídeo.
cómo vamos a estructurar estas tres fases y qué debemos ubicar en cada una de estas tres fases para que el vídeo tenga un guión perfecto. Bien, pues vamos al post porque ahora llega lo más interesante de todo el vídeo. Pautas para hacer el vídeo de YouTube perfecto con un guión. Al final recuerda que hacer un guión no es realmente, planificar absolutamente todo lo que va a decir, sino esquematizar lo más importante que hemos hablado antes, que son los cambios de tono y la CTA, la llamada a la acción, de manera que no sea todo algo caótico, sino que todo tenga un sentido, como si fuera una historia. Vale, pues vamos a dividir nuestro guión siempre en un esquema de tres fases, las tres fases de las que está formada cualquier historia. Fase A, introducción, va a ocupar el 10 o 20% del vídeo, como mucho. En teoría no debería de superar un minuto aproximadamente. Tenemos que ir al grano y sobre todo generar interés en qué es lo que vamos a contar en el vídeo y por qué es relevante para los usuarios que nos están escuchando. Debemos de ir al grano porque estamos resolviendo una inquietud y tenemos que ser breves. Para ello, como lo que queremos es captar la atención, que es lo más importante en YouTube para empezar bien, tenemos que hacer hincapié en lo que estamos dando, por qué vale tanto, por qué va a ser tan valioso para los usuarios que nos están viendo, ¿ok? Y de esta manera haremos una buena introducción. Pasamos a la fase número 2. Esto es súper interesante porque aquí tenemos dos opciones. Hay como dos caminos, ¿vale? Como si fuéramos andando por una encrucijada y de repente, ¡pa! Dos bifurcaciones, pero no hay por qué elegir una y no la otra. Vamos a ver ahora de qué va esto. Tenemos dos opciones. Una, hacer surgir sutilmente una complicación, un problema, algo inesperado, y luego una solución, ¿vale? De esta manera generaremos tensión en la historia. Los cambios emocionales son muy buenos para mantener la atención del usuario. Por eso se hace esto, por eso lo usan también los autores. Esa sería la primera opción. Y también tenemos otra opción. La segunda sería hacer un gancho intermedio, aplicando un cambio de tono, como por ejemplo este que no te lo esperas y ahora te vas a suscribir al canal porque te está gustando este vídeo, y exagerando algo, por ejemplo también cogiendo el transcurso del desarrollo, ¿vale? Lo explico completamente bien en el post. Serían las dos opciones y podemos usar incluso las dos. Además hay que aprovechar la fase de desarrollo. Para ello justamente lo cuento, que aprovechemos para lanzar CTA de desarrollo, llamada a la acción en la fase de desarrollo, aprovechando justamente las estrategias que te acabo de explicar. ¿Cómo? Pues por ejemplo, quiero que me dejes abajo un comentario, es muy importante, y que me cuentes futuras ideas de contenido que te gustaría ver en mi canal, ya que al final yo os quiero leer y quiero saber qué queréis que haga, igual que cuando hice la encuesta de YouTube, pues salió que quisisteis el curso de YouTube. De esta manera, aplicando esto con las estrategias de antes en la fase de desarrollo, tendremos más posibilidades de que se lleven a cabo si el vídeo se viraliza y lo ve mucha gente, porque al final, por lógica, un porcentaje muy bajo de la gente que lo ve va a poder comentar, va a poder suscribirse, y al final de esto se trata. Pero es que no se acaba aquí, que es lo peor, llega lo más importante de la fase de desarrollo. ¿Qué pasa con la fase de desarrollo? Pues que en la primera mitad del vídeo, es decir, la introducción más la mitad prácticamente de toda la fase de desarrollo, es muy importante que usemos efectos a la hora de editar el vídeo y todo esto. ¿Por qué? Porque suele ser la fase que más hincapié tenemos que hacer en que los usuarios vean. YouTube va a promocionar un vídeo que tenga todas estas cosas optimizadas, y la verdad, con llegar a un 40% de retención, si el CTR es bueno, te aseguro que el vídeo va de la madre. Te lo aseguro. Por eso hay que hacer hincapié y optimizar por lo menos la mitad del vídeo. Y llegamos por fin a la última fase, el desenlace. Y cuidado que esto no es coña, esta fase es muy importante. De hecho probablemente sea la fase más importante de todas. Que al final, macho, todas son importantes porque en todas tienes que hacerlo bien, pero el desenlace cuenta y mucho para la variable de oro. Por eso los guionistas al final de las temporadas hacen un final abierto, dejan cabos sueltos o dudas para que vean la segunda. Pues aquí exactamente lo mismo. Por cierto, he dicho que a los que vieran el vídeo hasta el final le iba a dar un regalo. Lo tienes en el post de la descripción del vídeo. Si haces clic aquí donde pone cómo crear un guión para un vídeo de YouTube, hay una plantilla de guión descargable que es la que yo uso para mis vídeos de YouTube desde hace muy poquito. Hasta aquí todo lo que tiene que ver a guionizar tus vídeos para YouTube, pero se puede ir un paso todavía más allá.
que es mejorando ese 50% de tus vídeos con efectos como te he comentado antes. ¿Cómo son estos efectos? ¿Son fáciles de hacer? ¿Difíciles? ¿Qué programa uso? Pues no te preocupes porque no es para nada difícil y te lo voy a dejar cómo hacerlo y qué clase de efectos funcionan bien aplicando el mínimo tiempo posible en este vídeo que te voy a dejar justamente en esa dirección. Así que suscríbete al canal si te mola mi contenido y tira a ver ese vídeo porque te espero dentro con estos consejos para mejorar con efecto el 50% inicial de tu vídeo de YouTube.